Un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal y hoy vamos a hablar de corrupción. Bien, ayer declaró Jessica la que llaman la pareja de Ábalos. Hombre, no sé, Rick, parece falso porque en general la mayoría de nosotros no pagamos a nuestras parejas porque viajen con nosotros, no les pagamos el apartamento, no les buscamos un trabajo, no sé, yo a esto no le llamo pareja, pero no sé, igual soy un poco tiquismiquis, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿qué es lo que cuenta Jessica? Bien, supuesta pareja de nuestro exministro y exvicepresidente José Luis Ábalos. Ella cuenta que durante varios años le ponen un piso que cuesta 2.700 euros al mes, más la luz y el agua y algo que ella no dice, la persona que limpia. ¿Por qué sé yo lo de la persona que limpia? Fuentes, pero os aseguro que también le pagaban la persona que limpia. No puedo deciros cómo lo sé, pero lo sé. Le dan un trabajo en una empresa pública en la que cobra 1.600 euros al mes, al que ella reconoce que no baja más. Y luego le ponen otro trabajo en otra empresa pública por la que también percibe 1.600 euros al mes. Aparte de eso, de que le pagan la casa a 2.700 euros al mes, más luz, más agua, más quien limpia, más 2 puestos en una empresa pública, ella viaja con el ministro y cada vez que viaja con el ministro le paga. Ellos habían llegado a un acuerdo en el que el ministro le iba a pagar unos 12.000 euros al mes entre unas cosas y otras, pero no se lo paga el ministro, queridos amigos, se lo pagamos nosotros, porque ella va recibiendo todo esto a través de una trama que paga Coldo, que paga Aldama, que al final pagamos nosotros, porque el señor ministro no lo pagaba de su bolsillo, faltaba más. Lo que llama aquí la atención es que ella estuvo en 2 empresas públicas. En estas 2 empresas públicas ella entra por un extraño proceso de contratación y nunca aparece a trabajar. Vamos a recordar otros casos similares. El hermano del presidente que accede a un puesto por un extraño proceso de contratación que nadie se explica, aunque se hace supuestamente una oferta pública, pero todos los demás que se presentan a la oferta pública no entienden por qué ha salido precisamente el hermano del presidente, y ese momento glorioso en el que le preguntan al hermano del presidente que dónde estaba sita su oficina, y él responde tranquilamente que no lo sabe. Queremos recordar también a la beca de Íñigo Errejón, al que le conceden una beca en su día, hace mucho tiempo, en Málaga, por el siguiente sistema. Se hace una beca con unos requisitos que solo podía cumplir el licenciado en Sociología, con una serie de licenciado en Políticas, con una serie de características que estaba hecha a medida para Errejón. Pero además se publica en el tablón de anuncios de la universidad que no va a haber nadie. Y se le pasa a Errejón, que nunca aparece por la Universidad de Málaga. Vamos a recordar el asesinato de Isabel Carrasco en León. Lo que declaran las dos, ya podemos decir asesinas porque les condenaron, es que Isabel Carrasco le había prometido a la mujer que luego fue una de sus asesinas, a Triana, que iba a amañar unas oposiciones para ella, lo que en jerga se llama vestir el santo. Y luego esas oposiciones que le habían prometido no se amañaron y le dieron el puesto a otro. Y fue tal la indignación que no se pudo contener y mató a Isabel. Hombre, los demás no solemos matar a gente cuando incumplen sus promesas, porque si fuera así, vamos, en mi barrio no quedaba nadie, me habría cargado yo la mitad. Pero es curioso cómo se pasó de largo por esa historia, que además parecía ser que era real, y no se le dio la más mínima importancia, no fuera que empañase la imagen de la fallecida, ¿no? Hombre, como ya estaba muerta, no estaba bien hablar mal de ella, pero sí, es cierto que se apañaban oposiciones. Vamos a algo más. Hace poco hubo un escándalo con unas oposiciones en televisión española que se tuvieron que cancelar y volver a repetir porque salió a la luz que se habían filtrado las preguntas y que un montón de gente ya se sabía las respuestas antes de que aquello empezara. Entonces, o casualidad o sorpresa, la persona que estaba al cargo de esas oposiciones es la misma que antes estaba al cargo de las 2 empresas públicas en las que trabajaba Jessica. Oh, me pinchan y no sangro. Es decir, el jefe de recursos humanos de INECO
era el mismo jefe de Recursos Humanos de Radio Televisión Española cuando se produjo el pufo de las oposiciones. Me pinchan y no sangro. El susodicho es Jorge de San José, director de Recursos Humanos de Radio Televisión Española, que enfrentó el pasado verano a una situación complicada después de que se revelara la filtración de cientos de datos de los candidatos a los exámenes de oposición, debido al agujero de seguridad que había sufrido la web oficial del proceso desarrollada por Teacegos. Los hechos se denunciaron a la policía, pero ahí quedó la cosa porque hasta el momento la policía, al parecer, no ha iniciado investigación alguna. Me pinchan y sigo sin sangrar, oiga. Jorge de San José llegó a Radio Televisión Española en junio del 2023. ¿Y dónde había estado antes? En INECO, que casualmente era la empresa que contrató mediante un extraño sistema de contratación a Jessica, novia de Ábalos, que nunca fue a trabajar a INECO, pero que recibía puntualmente 1.600 euros de INECO, porque sí. Por si alguien no se ha dado cuenta, en cualquier empresa, el responsable de recursos humanos ve las nóminas. Pero espera, porque ahí no acaba la cosa. Jessica tiene una relación con Ábalos, una relación que íbamos a llamar relación afectiva, relación amorosa, pero bueno, una relación comercial más bien, en la cual se intercambian servicios personales a cambio de favores, dejémoslo así. Jessica acaba con Ábalos, pero sin embargo Jessica supuestamente ya no vive allí. Y lo más curioso es que hay llamadas a, no sé si era, a un rider de esos que llamas, es que no quiero decir la empresa, tú llamas y dices, tráigame usted 2 botellas de Moët Chandon y te las trae a casa. Pues eso hizo Jessica, tráigame usted 2 botellas de Moët Chandon a nombre de Jessica y su apellido que no quiero decir, perdón, ya sabéis que tengo que respirar, a nombre de Jessica y su apellido que no quiero decir, y casualmente a ese piso, pero ahí no acaba la cosa. Resulta que Jessica se había licenciado o graduado, eso se llama ahora graduado, como odontóloga. Pero claro, es que como odontóloga iba a cobrar 1.600 euros al mes. ¿Y para qué iba a trabajar como odontóloga si le exigían trabajar y ya estaba cobrando 1.600 euros al mes? Entonces, ¿qué hace ella? Pues si ya había aprendido el bonito arte de intercambiar favores por favores, para no tener que decir otras palabras, se ha convertido en lo que algunos llaman madame y lo que otros llaman agente manager o mediadora. Es decir, ahora lo que hace es llevar a chicas porque se consiguió, gracias a Ábalos, una agenda de contactos de altísimo nivel. Entonces va una periodista, Katy Garat, gran periodista por cierto, y le escribe diciendo, soy una chica, quiero trabajar en esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Jessica le responde, bueno, me tienes que mandar unas fotos de tu cuerpo y de tu cara. Y pagamos tanto, yo me quedo el 35% y la Tolai de ella se lo escribe todo. En fin, que a día de hoy Jessica es manager de unas chicas que intercambian favores por favores. Pero veamos un patrón que se... Begoña Gómez, que no tenía título universitario, consigue una cátedra en la Universidad Complutense mediante un extrañísimo sistema, porque normalmente para ser catedrático de la Universidad Complutense has tenido que pasar a hacer la carrera, un doctorado, estar un tiempo en condiciones de semiesclavitud trabajando para otro señor, subir y al final de muchísimos años puedes conseguir ser catedrático. Normalmente después de muchos años, haber publicado muchos papers y haberte tragado lo más tragable, también teniendo amigos y conexiones, obviamente. Pero ella no, ella lo consigue súper rápido, sin haber estado graduada por la Complutense, sin tener grado ni licenciatura alguna y sin más. O sea, se sabe que, ella se ha dicho en el juicio, que llaman el rector a un señor y le dice, tenemos que hacer una cátedra para la mujer del presidente. Pero no solo eso, sino que además tiene a una amiga colaboradora que se
embolsa casi 400.000 euros por trabajar como colaboradora de una cátedra extraña fantasma que casi no tenía estudiantes, haciendo ese máster en transformación social competitiva. ¿Tú sabes lo que es la transformación social competitiva? Yo tampoco. ¿Qué estamos viendo aquí, por lo tanto? Un patrón. ¿Y cuál es el patrón? Pues se hacen extraños puestos que nadie va a usar para meter a amigos y familiares. Yo de esto sabía muy poco hasta que empecé a trabajar como psicóloga. Como sabéis, yo fui terapeuta para gente que venía a mí y el tipo de terapia que hacíamos era, escritura expresiva. En la mayoría de los casos era gente que había pasado por otras terapias que no habían funcionado, en muchos casos había estado en psiquiatras y a la desesperada en el último caso llegaban a mí. Vale. Yo tuve varios casos de acoso, era muy normal en mi caso y curiosamente 3 de ellos al menos estuvieron en organismos públicos. En uno se trataba de un organismo público, no puedo decir cuál era, podía ser un museo, un ministerio, lo que quieras, y era un hombre que acosaba a una mujer. Lo curioso es que este hombre había entrado él, su hermano y su hijo, mediante unas extrañas oposiciones que eran un poco vestir al santo, sobre todo en el caso del hijo. Cuando yo le decía a la chica, pero no puedes dejar de trabajar allí, no, porque he hecho una oposición, tengo un trabajo fijo, no me puedo ir. Y decía, a él no le puedo denunciar porque entonces irán contra mí. En otro caso fue un ayuntamiento, en ese caso eran del PSOE, ¿eh? En el otro caso fue un ayuntamiento, era del PP y el caso era similar. Y en el tercero era un ayuntamiento del PNV y en este caso era una mujer contra un hombre. Y lo curioso es que la mujer estaba jerárquicamente por debajo, pero le hacía la vida imposible porque ella estaba metida vía familia de alguien muy importante y se sabía que no se le podía tocar. Por ejemplo, cuando hemos hablado de Monedero en un vídeo hace 2 días, ¿qué sucedía? Que nadie le podía denunciar porque aunque oficialmente no estaba dentro de Podemos, seguía dentro de la fundación que financiaba a Podemos y seguía dentro del chat ese que tenían, ese chat de jefes y jefecillos en el cual si entrabas ya habías entrado en el Olimpo y entonces te reconocían las personas que habían sido acosadas que no podían denunciarle porque entonces perderían sus trabajos. Perderían sus trabajos porque estaban denunciando a alguien que oficialmente no estaba en Podemos. Esto es lo más fuerte de todo. Pero vamos a reflexionar sobre eso. Estoy segura de que si podéis escribir en anónimo, hay un montón de personas que me van a contar: yo soy funcionario, o yo trabajo para un organismo dependiente del Estado, o yo trabajo para cualquier cosa dependiente del Estado y he vivido esta situación. Es decir, he vivido la situación en la que hay un extraño asesor o enchufado o lo que sea que es intocable. Recordad, por ejemplo, cuando hablamos del caso Regen, que como sabéis había recibido una beca Black que le habían hecho para él y por la que nunca, es decir, recibía dinero y nunca fue, y no dimitió por eso, porque ¿para qué? Bueno, pues en el caso Errejón hay 2 chicos que declaran a su favor en un juicio. El juicio es porque Errejón le ha metido presuntamente una patada a un señor. Yo conozco al señor, resulta que lleva el perro al mismo veterinario que yo. Y os aseguro que el señor es rojo de toda la vida, es lo más fuerte, pero del Partido Comunista de toda la vida. Y entonces, el señor tiene un encontronazo con Errejón y Errejón, según la versión del señor, le pega una patada. Cuando se llega a juicio, hay 2 personas que declaran a favor de Errejón, dicen que han estado allí y que ellos no han visto eso. Casualmente acaban de asesores del Ministerio de Sanidad a 50.000 euros cada uno, y el Ministerio de Sanidad depende de Mónica García, que es íntima amiga de Errejón y que además están en la misma formación, Más Madrid. Bien, me gustaría que me contarais cuántas personas que trabajáis en organismos públicos podéis. Claro, muchos de vosotros no podéis hacerlo con nombres y apellidos, pero si podéis dejar en comentarios, haciendo un perfil falso o como sea, mira, yo trabajaba en tal sitio, no tenéis por qué decir el sitio, claro, y esto me pasó también. Es decir, yo, claro, como nunca he trabajado de funcionaria, no conocía estas historias, pero estoy harta de oír historias de ayuntamientos, organismos públicos de cualquier tipo. Bueno, la última que me han contado era de un museo.
Y en ese museo, bueno, meten a un asesor, un extraño de asesor de igualdad, que empieza a hacerles la vida imposible a todos. Y me recordó mucho al caso del CNIO, cuya directora, por cierto, sigue ahí, no la sacan ni con agua caliente. Y si recordáis el caso del CNIO, que era el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es decir, que trabaja para hacer investigación contra el cáncer. Bueno, pues en el CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también se habían metido un montón de extraños asesores para hacer un programa sobre arte, que tiene que ver el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con el arte. Y había varios contratados para asesorar sobre arte porque habían hecho un programa según el cual el centro compraba arte para rentabilizarlo, no se sabe. En fin, un chanchullo. Entonces, aquí nos viene una pregunta muy fuerte. Cuando hay un chiringuitismo de este tipo, hay un montón de gente que está alrededor y calla. Es decir, cuando Jessica estaba en INECO, probablemente los que trabajaban en INECO no tenían ni idea, pero el jefe de recursos humanos sí lo sabía, porque veía esa nómina. Y además era quien la había contratado. ¿Contra ese señor no van a ir? Cuando hay una persona en un organismo público que está él, su hermano y su hijo, y todo el puñetero organismo público se da cuenta de que él no hace nada, su hermano hace menos y el hijo ni aparece. Y todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo tiene miedo y no hace nada. Cuando entran, por ejemplo, Pedro Sánchez tiene 766 asesores en Moncloa cobrando una pasta y se niega a dar informes sobre ellos. Cuando finalmente el número de asesores en el gobierno ha aumentado un 187% respecto a los que había cuando gobernaba Felipe González. Es decir, hay casi el doble, el 200% más, o sea, el doble, el triple, no sé, calculadlo, 200% más. Felipe González tenía 445 asesores, José María Aznar 460, José Luis Rodríguez Zapatero 663, Mariano Rajoy 595, Pedro Sánchez 869 y probablemente ahora tiene más porque los datos eran del 2023. Han pasado 2 años, podemos calcular que tenga 1000 porque el último que contrataron era el IDAFE y luego siguieron contratando asesores. Pero luego hay altos cargos en el SEPI, loterías, mutuas, en correos, en Renfe, 1, 2, 3 responde otra vez, en apuestas del Estado, en el Banco de España, en EFE, en CESCE, en INECO, en Indra. 1.573 asesores tirando a la baja con unos 100.000 euros cada uno. Hagan ustedes sus cálculos. Más luego todos esos pequeños cargos y carguillos como el de Jessica, el de Begoña, el de... ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Se me ha olvidado su nombre. David. Y en fin, que al final en España vamos a ver cuántos empleados públicos tenemos. 3.043.000 empleados públicos, más que autónomos. Hay más empleados públicos que trabajadores autónomos en España. Repito, hay más empleados públicos que trabajadores autónomos en España. Virgen Santísima. Quiero aclarar que la cifra de 3.043.000 es del julio de 2024 y que ya estamos a casi ya marzo del 2025, con lo cual puede haber aumentado, se puede haber incrementado. Así que piensa que cuando te digan que tus impuestos van para sanidad y educación, bueno, van para sanidad, para educación, para chicas de compañía, para más chicas de compañía, para fiestas, pisos en San Petersburgo, pisos en Perú, en Dominicana, más pisos en Perú. En fin, vamos viendo cómo van saliendo temas y temas de corrupción y no hacemos nada, entre otras cosas, porque mucha gente ni siquiera se entera. Y luego hoy ha salido que ya son 3 los miembros de la manada que se benefician de una rebaja de condena. 3 miembros de la manada que se benefician de una rebaja de condena. Gracias a la ley del sí es sí, que se creó precisamente
porque a Irene Montero le había parecido poca la condena que habían recibido de la manada. Y entonces a Irene Montero le había parecido poca la condena que habían recibido los agresores de la manada. Entonces se le ocurrió la feliz idea de hacer una ley para que esto no quedara impune y consiguió, mediante esa ley, que les bajaran aún más las condenas. Pero esto es muy importante porque se le avisó por activa y por pasiva, desde colectivos feministas, desde colectivos de juristas, desde asociaciones de jueces, que esto iba a pasar, que tal y como estaba redactada la ley, lo único que conseguirían eran rebajar penas. Y entonces, desde Podemos responden de dos formas. Una es que somos antipunitivistas y no creemos en los castigos, y la otra es toda la culpa es de los jueces. Ni siquiera se ponen de acuerdo en la excusa que deben dar. Entonces, hay tipos de corrupción y corrupción. Una es hacer chanchullos de esto y la otra es la que ha hecho Irene Montero. Irene Montero se mantiene en el poder y no ha dimitido porque fue votada para poder llegar al Parlamento Europeo a 15.000 euros al mes. ¿Y por qué fue votada? El presupuesto del Ministerio de Igualdad de Irene Montero fue cada año de 500 millones, aunque al final subió a 525. Es decir, 2.000 millones de euros tirados a la basura. ¿Tirados a la basura? No. Empleados en crear una red clientelar que se iba a chiringuitos, asociaciones de todo tipo, a regarles de dinero público. De forma que luego los mantienes allí porque has creado una asociación que está allí mantenida, o un puestito o lo que sea, y después te votarán a ti. Esto también es corrupción, señores. Desperdiciar, malversar, despilfarrar, tirar por la ventana 2.000 millones de euros para lograr mantenerse en el poder es corrupción. Entonces, ¿Hacienda somos todos? No. Hacienda somos tontos. Y todos somos los que pagamos la drogaína, las etairas, las diversiones fornicatorias y los pisitos bombonera aquí en Perú, en Dominicana. Recordemos que hemos visto pisos en Perú de Ábalos. ¡Ay! Que hoy Ábalos ha declarado que se le había olvidado declarar un chalet en Mazagón. Uy, es que no había caído, es que fue un lapsus. Así, con un par, le dice al juez que se le había olvidado declararlo. Muy fuerte. El gobierno te intenta hacer creer que no tenían ni idea de que el señor Ábalos estaba haciendo todas estas cosas, y mucho menos el señor Coldo. Por favor. ¿Cómo van a tener idea? Bueno, es que, primero, ¿cómo llega Ábalos a ser vicepresidente y a ser ministro? Si Ábalos consiguió hace muchísimos años una licenciatura en magisterio. Magisterio. ¿Qué tiene que ver el magisterio con ser ministro de Transportes? Y bueno, primero, que llegue a ser ministro de Transportes un señor que todo lo que ha hecho es magisterio, ya resulta raro. Que su asesor más importante a 100.000 euros al año sea un señor que no había acabado la FP y que su carrera laboral había sido ser portero de un antro de señoritas, también es raro. Que otro asesor importantísimo tuviera la FP de electricidad, Santos Cerdán estoy diciendo, es rarísimo. Que acabe de ministra de Igualdad una chica que lo más que trabajó fue un verano de cajera, y luego cuando tú dices esto te llaman clasista. Pero por favor, no estamos hartos ya. No necesitamos una motosierra, no estamos hasta las narices. Esto no hace que la gente se levante y salga a la calle. No está desesperada, no llama un poco la atención que en España haya más empleados públicos que autónomos, que cada vez va a haber menos porque no se puede más mantener esto. En España hay 3.300.000 trabajadores autónomos y 3.043.000 empleados públicos, aunque presumiblemente ahora ya habrá más empleados públicos que trabajadores autónomos. ¿Y quién está sosteniendo a estos empleados públicos? Supongo que nosotros. Pero cuando te digan tus impuestos se van a sanidad y educación, ¿cómo se van a ir a sanidad? Si, por ejemplo, para mi tratamiento yo finalmente, para determinadas pruebas, me he tenido que ir en contra de todo mi diario a un médico privado porque si no, no me hacían las pruebas. Si el logopeda de mi hija no te lo pagan. Si los tratamientos de ELA, aquí estamos esperando. Si hoy mismo se ha sabido que de 19 medicamentos para el cáncer, 12 no te los van a pagar.
7 medicamentos contra el cáncer de mama metastásico que no se financian. No cubre ni la mitad de las terapias contra el cáncer. Rechaza financiar 50 medicamentos para patologías. Solo financia 2 medicamentos para el cáncer metastásico. ¿Y qué más no financia? Pues por ejemplo las gafas de tu hijo, las brackets de tu hijo, los míos, mis gafas. No cubre la podología, no cubre la asistencia dental y hay una cosa que me ha llamado siempre la atención. No te cubre la cirugía plástica. Si tú has nacido completamente plana y tienes un complejo terrible, págate tú tu pecho. Pero si eres un hombre y quieres ser una mujer con nepe, una mujer con manubrio, entonces sí, te pagan un pecho, porque resulta que es que si no puedes entrar en una profunda depresión. Es decir, existen las mujeres sin pecho, muchísimas, pero resulta que desde ahí nos dicen que existen también las mujeres con manubrio y que esas mujeres con manubrio deben tener pecho. Es decir, si tú eres una mujer sin pecho, la Seguridad Social no te financia ponerte pecho. Pero si eres una mujer con manubrio, la Seguridad Social sí te financia ponerte pecho. También hay que tener en cuenta que la Seguridad Social está financiando tratamientos para niños a 500 euros al mes, que son experimentales e irreversibles, que son los bloqueadores de pubertad y las terapia de reemplazo hormonal, que quizá ya veremos a futuro qué pasará con estos niños, porque como es experimental, pero bueno, esto sí que lo cubre la Seguridad Social. En cualquier caso, la vergüenza ajena que ha debido sentir Carolina Perles, exmujer del señor Ábalos, cuando ha visto a esta señorita de compañía o trabajadora del amor, etaira, meretriz, como la queráis llamar, declarando que el señor Ábalos le puso en un piso maravilloso en la zona más cara de Madrid, precioso, por cierto, precioso el piso. Ah, y os tengo que decir otra cosa, y esto es un salseo. Muchos periodistas hemos visto la foto de esta chica. La única foto que podemos enseñar es la que viene en mi miniatura, porque esa salió en la Orla y era un documento público. Pero hemos visto la foto del catálogo. No se puede enseñar, pero corre por todos lados. Llama la atención que es idéntica a la mujer de Ábalos cuando era joven. Es decir, Ábalos se busca una chica que se parece a Carolina Perles cuando era joven y se la compra. Es que no hay otra forma de explicarlo. Bueno, pues como mi mujer ha envejecido, me busco una igual y como la pagan los españoles, pues oye, tiramos para adelante. También os quiero recordar una cosa. Cuando empieza a salir el tema de los gastos de Ábalos, de sus extraños viajes a Guinea Ecuatorial y a República Dominicana, cuando no era ya ministro, cuando empieza a salir las fotos de Ábalos con un montón de señoritas siempre en sus viajes oficiales, todas parecidas entre sí y todas parecidas a su vez a Carolina Perles, porque se ve que tiene un tipo de mujer fijo que va repitiendo. Y en algunas fotos decías, esta es Jessica, no, es que era Andrea, no, es que era otra, ¿no? Pero cuando empieza a salir el del Cigate, el del Seagate, el caso Soluciones de Gestión, el caso Plus Ultra, todo el PSOE como un solo hombre apoya al señor Ábalos y le ovacionan en el Congreso de los Diputados, incluida la ministra Montero, no la ministra de Igualdad, la de Hacienda, no la chunga 1, no la chunga 2. Y le dieron la Asociación de Periodistas Parlamentarios, en aquel momento que ya estaba saliendo todo, le dieron a Ábalos el premio de mejor relación con la prensa. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Ábalos se iba de viaje, siempre elegía a una chica que iba con él. Y no se cortaba un pelo en salir a la calle con ella y pasearlo con ella a donde fuera. A Bruselas, a Dubái, a Moscú. Hoy la propia Jessica ha dicho que hizo 20 viajes con él. Bueno, pues siempre eran chicas muy parecidas, pero no era la misma chica. Esto para mí es hiper llamativo. Pero luego hablaba de ella como mi pareja. O sea, tú estás casado, pero tienes otra pareja y luego tienes unas parejitas. Joder, Ábalos, eres el rey del poliamor. Muy importante. Con Jessica, Ábalos era su sugar daddy y ella era su sugar babe. Con Jessica había pactado que le iba a pagar 6.000 euros al mes mínimo.
Pero mientras tanto él estaba pagando su matrimonio, sus hijos y la pensión a su exmujer. ¿De dónde saca para tanto como destaca? ¿Cómo estaba pagando eso? Pues a través de una trama. Ahora ya sabemos que lo pagamos nosotros, pero en fin, muy fuerte. Una cosa muy importante es que para que tú coloques a Jessica en dos empresas que dependen de ti, por mucho que dependan de ti, que no dependía de ti directamente, un montón de gente se ha enterado. El señor de recursos humanos y más gente de la empresa, el contable, sin ir más lejos, la gente que llevará asesoramiento financiero. Y toda esta gente que lo sabía, que decía, como en el caso de Monedero, nos tenemos que callar todos porque esto es lo que hay. Y luego una pregunta muy importante que se hace Álvaro Nieto y que voy a leer. ¿Por qué la trama de los hidrocarburos decide pagarle a Jessica durante 3 años el alquiler de un apartamento en Plaza España de Madrid, que recordemos son 2.700 euros de alquiler, más la luz, más el agua, más la señora que limpia, que tenía una señora que limpiaba? Eso no baja de 3.500 euros. ¿Por qué la trama de hidrocarburos decide pagarle durante 3 años 3.500 euros al mes? Fue quizá en agradecimiento a los servicios prestados por el ministro al mover los hilos para que Reyes Maroto y Teresa Rivera les concedieran la ansiada licencia para operar en España. Pero bueno, como este perfil lo que intenta es aplicar psicología y psicología social a casos políticos, voy a hablar de alguien del quien hablo muchas veces y cuyo nombre repito muchas veces. Se llama Dan Olweus. Dan Olweus habla de los círculos del acoso. Y entonces, igual que para que haya acoso se necesita que haya varios círculos, para que haya corrupción se necesita varios círculos. Uno, el del centro, el que inicia, el principal responsable y el que inicia todo. Ábalos llamando por teléfono y diciendo: a mi chica me la colocáis. 2. Los que le rodean el segundo círculo, que no muestran públicamente nada, pero colaboran en ello. Es decir, el de recursos humanos, el contable, todos los demás. Los defensores potenciales. En caso de acoso, serían los que desaprueban el acoso y piensan que deberían hacer algo, pero no lo hacen. En este caso, en INECO, pues todo el mundo que lo supiera, que serían un montón, y que no estaban haciendo nada. Que dirían: qué horror, fíjate, tenemos aquí a la novia de Ábalos. He visto en las nóminas que está cobrando. Bueno, mira, cosas que pasan. Y por último, la víctima, la diana de todos los comportamientos, nosotros. ¿Quiénes lo estamos pagando? Los autónomos, por ejemplo, o la gente que está cobrando una nómina que podría estar cobrando exactamente el doble, pero se llevan el 50%. Es decir, que aquí, cuando yo he visto casos de acoso en organismos públicos, me he dado cuenta que normalmente el acosador y principal instigador, igual que en el caso de Monedero, era alguien que sabía perfectamente que no podía haber represalias contra él o ella porque se sabía intocable, y que luego estaba la víctima directa, pero luego estaba un montón de gente que sabiéndolo no hacía nada. Que bueno, las cosas son así y si nos meten a este señor, pues nos tenemos que comer con patatas. Reflexionad sobre ello porque a mí me parece que es como para pensárselo. Y también me parece que es como para pensárselo que en lugar de quedarnos: ay, fíjate, mira, esto es lo que pasaba, empecemos a llamar amigos y amigos. Incluso yo entiendo que mucha gente seguirá votando PSOE siempre porque hay una red clientelar enorme. Por eso hay 3 millones de empleados públicos cuando no se necesitaban 3 millones. En sanidad y educación no hay 3 millones, ¿eh? Pero bueno, habrá 1 millón o 1,5 millones que dependen directamente del gobierno. Y eso es 1,5 millones de votos, más sus familiares, más sus primos y demás. Bueno, pues todos los demás nos deberíamos poner de acuerdo. Todos los autónomos, si nos pusiéramos de acuerdo como un solo hombre, igual cambiábamos algo, no te digo todo, pero algo. Y todos los que no estamos de acuerdo con esto deberíamos intentar ir haciendo proselitismo entre nuestros amigos, porque una cosa que hacemos muchas veces es callarnos. Precisamente estos amigos que tengo que trabajan en organismos públicos no hablan nunca, no hablan de política, viven callados, aterrorizados. Y es así como funciona el sistema, por miedo. Bueno, hoy no hay cancioncita porque no todos los días puede haber cancioncita y porque yo
cuando estoy viendo este vídeo, resulta que esta mañana salgo a las 6:30 de casa y me tengo que ir a las, sí, a las 7 o así, dejar este vídeo puesto, se cuelga y no volveré hasta por la tarde. Por eso lo estoy haciendo por la noche, no me encuentro bien, etcétera, etcétera. Y lo dejo hecho por la noche anterior, que ya lo colgaré mañana. Perdón por lo de... Y cada día estoy peor del asma, de verdad, o sea, estoy pasando un momento que no le deseo a mi peor enemigo y me estoy planteando muy sinceramente, y esto yo no sé ni por qué lo cuento, irme a vivir al campo porque esto me está matando. Pero bueno, en el caso de que lo hiciera o hiciese, esto ya sería tema para otros vídeos en los que me veríais ahí en mitad del bosque, cual Heidi, probablemente devorada por un oso o algo. Pero bueno, que con esto y un bizcocho hasta que a mí me salga el pinocho, pero parad a pensar, y es la reflexión que os dejo aquí, ¿cuántos de nosotros estamos contribuyendo indirectamente simplemente porque no hablamos más y no alzamos más la voz? Y no alzamos más la voz en nuestro trabajo o en nuestro entorno porque nos dan miedo las represalias. Pues así es como se va construyendo un gobierno que actualmente en las listas de Transparencia Internacional se considera más corrupto que los gobiernos de Ruanda o de Botsuana. Sabéis que este dato es real y que no me lo estoy inventando. Pues bueno, aquí os dejo y todo amor. Muchos besos desde el corazón, desde Cutre Canal. Y por último, perdón, muchas personas me decís, no digas Cutre Canal. A ver, nena, que se hacen las cosas con un móvil, en mi casa, en un plan cutre que no puedo más. Yo me siento muy orgullosa de mis pocos medios, pero no lo vamos a llamar de otra manera, hombre, porque muchas gracias a todos y nada, hasta la vista. Y se me ha olvidado decir lo de siempre, suscríbete, dale like, deja un comentario, los comentarios tóxicos no me importan porque suben métricas y esto es todo, un besito y hasta la próxima.